buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. Pasamos al norte para hablar de otro pueblo indio, en este caso del pueblo que se ubicaba en el sureste de Estados Unidos, los indios Cherokee. En caso de que este tipo de contenido sea de tu agrado, te invito a suscribirte, así estás al tanto de los nuevos videos. Ahora sí, comencemos. Los Cherokees son uno de los pueblos indígenas de los bosques del sureste de los Estados Unidos. Antes del siglo XVIII, se concentraban en sus países de origen, en pueblos a lo largo de los valles de los ríos de lo que ahora es el suroeste de Carolina del Norte, el sureste de Tennessee, los bordes del oeste de Carolina del Sur, el norte de Georgia y el noreste de Alabama. Con posterioridad, la mayoría de los Cherokee fueron forzados a trasladarse a la meseta Ozark en Oklahoma. Los Cherokee eran uno de los pueblos que se agrupaban en las 5 tribus civilizadas. Hay 2 puntos de vista prevalecientes sobre el origen de los Cherokee. Una es que el Cherokee, un pueblo de lengua iroquesa, era rezagado en relación con los Apalaches del sur, que podrían haber emigrado en tiempos prehistóricos tardíos de las zonas del norte, el territorio tradicional de la que más tarde fue la Confederación de las 5 Naciones y otros pueblos de habla iroqués. Los investigadores en el siglo XIX registraron conversaciones con ancianos que relataban una tradición oral de la migración del pueblo Cherokee al sur de la región de los Grandes Lagos en la antigüedad. La otra teoría, que se discute por especialistas académicos, es que los Cherokee habían estado en el sureste desde hace miles de años, aunque no hay evidencia arqueológica para esta teoría. Algunos tradicionalistas, historiadores y arqueólogos creen que los Cherokee no llegaron a los Apalaches hasta el siglo XV o más tarde. Podrían haber migrado desde el norte y trasladado hacia el sur en territorio Creek, estableciéndose en zonas de montículos construidos por la cultura Mississippi. En las primeras investigaciones, los arqueólogos habían atribuido erróneamente varios sitios de la cultura Mississippi a la Cherokee, incluyendo Moundville y montículos Etowah. Estudios tardíos del siglo XX han demostrado de forma concluyente, en cambio, que el peso de la evidencia arqueológica en los sitios de muestra están sin duda relacionados con los antepasados de los pueblos Muscogean en lugar de la Cherokee. El precontacto Cherokee está considerado como parte de la fase posterior Pisgah del sur de los Apalaches, que duró desde alrededor del 1000 al 1500. A pesar del consenso entre la mayoría de los especialistas en arqueología y antropología del sudeste, algunos estudiosos sostienen que los antepasados del pueblo Cherokee vivieron en el oeste de Carolina del Norte y el este de Tennessee por un periodo de tiempo mucho más largo. A finales del período arcaico y período silvícola, los indígenas de la región comenzaron a cultivar plantas como el pantano mayor, amaranto, girasoles y algunas calabazas nativas. Las personas crearon nuevas formas de arte como las gorgueras de caparazón, adoptaron nuevas tecnologías y siguieron un ciclo detallado de ceremonias religiosas. Durante el período de la cultura del Mississippi, entre el 800 y 1500 después de Cristo, las mujeres locales desarrollaron una nueva variedad de maíz, llamado pedernal. Es muy parecido al maíz moderno y produce cosechas mayores. El cultivo exitoso de los excedentes de maíz permitió el surgimiento de grandes cacicazgos más complejos, con varias aldeas y poblaciones concentradas durante este periodo. El maíz se hizo célebre entre los numerosos pueblos en las ceremonias religiosas, especialmente la ceremonia del maíz verde. Iniciándose aproximadamente al tiempo que la Guerra de Independencia de Estados Unidos, las repetidas rupturas de los tratados por parte de los colonos blancos empujaron a algunos Cherokee a dejar su nación. Estos disidentes se trasladarían a través del río Mississippi a las áreas que más tarde serían los estados de Arkansas y Missouri. Sus asentamientos fueron establecidos sobre San Francis y White River hacia el 1800. Finalmente, debido al gran número de Cherokee en estas zonas, el gobierno estadounidense creó una reserva localizada en Arkansas,
con frontera desde el norte del río Arkansas hasta la orilla sur del White River. Muchos de estos disidentes se hicieron conocidos como Chickamauga. Liderados por el jefe Dragging Canoe, los Chickamauga hicieron alianzas con los Shawnee y atacaron por sorpresa asentamientos de colonos. Otros líderes Cherokee que vivieron en Arkansas, a finales de 1820, el territorio de Arkansas tenía planeado la anexión del suelo Cherokee de Arkansas. Una delegación de los Cherokee de Arkansas se dirigió a Washington, D.C. y fueron forzados a firmar un tratado de desocupación de la reserva. Les quedaban entonces dos opciones: cooperar con el gobierno de los Estados Unidos y trasladarse al territorio indio, posteriormente Oklahoma, o desafiar al gobierno estadounidense rechazando el área de la reserva de Arkansas. Alrededor de 1828, la tribu se divide, unos yendo al territorio indio y otros desobedecen al gobierno quedándose en la reserva de Arkansas. Los que se quedaron en la reserva han presionado al gobierno desde principios de 1900 para ser considerados una tribu federal cherokee. El gobierno estadounidense ignoró su solicitud. Una vez que los Cherokee alcanzaron el territorio indio en Oklahoma, la tensión subió y la suspensión de la deuda de sangre Cherokee fue ignorada. El 22 de junio de 1839, después del aplazamiento de una asamblea tribal, algunos destacados firmantes del nuevo Tratado de Chota fueron asesinados, incluyendo al redactor de la deuda de sangre, el comandante Rich. Esto provocó 15 años de guerra civil entre los Cherokee. Uno de los supervivientes fue Stan Watty, el cual llegó a ser general confederado durante la Guerra de Secesión. Los Cherokee fueron una de las 5 tribus civilizadas que ultimó tratados y fueron reconocidos por los Estados Confederados de América. En 1848, un grupo de Cherokee partió en una expedición hacia California, buscando tierras para nuevos asentamientos. La expedición siguió el río Arkansas contracorriente a las montañas rocosas en el Colorado actual. Luego siguieron por la base de las montañas hacia el norte en el Wyoming actual, antes de dar la vuelta hacia el oeste. La ruta se conoció como la Senda Cherokee. El grupo que emprendió la prospección de oro en California regresó de nuevo por la misma ruta al año siguiente, advirtiendo sedimentos de oro en los subafluentes de South Platte. El hallazgo pasó inadvertido durante una década, pero con el tiempo llegó a ser uno de los principales recursos en la fiebre del oro de Colorado de 1859. Otros Cherokee en la zona occidental de Carolina del Norte sirvieron como parte de la Legión Tomás, una unidad de aproximadamente 1.100 hombres, tanto Cherokee como de origen blanco, luchando principalmente en Virginia, donde su historia era excepcional. La Legión Tomás fue la última de las unidades confederadas en rendirse en Carolina del Norte, en Waynesville, el 9 de mayo de 1865. El Acto 2 de 1887 anuló los asentamientos agrícolas de sus tierras. Bajo el Acto Curtis de 1898, los tribunales y sistemas gubernamentales cherokee fueron suprimidos por el gobierno federal estadounidense. Estas y otras acciones fueron ideadas para acabar con la soberanía tribal y preparar el terreno para la incorporación de Oklahoma como estado en 1907. El gobierno federal designó a jefes de la nación Cherokee, a menudo con el tiempo justo para firmar solamente los tratados. Sin embargo, la nación Cherokee reconoció la necesidad de liderazgo y una convención general fue convocada en 1938 para elegir un jefe, escogiendo a Milam como líder principal, y como gesto de buena voluntad, Franklin Delano Roosevelt confirmó la elección en 1941. Keller fue designado jefe en 1949, pero como el gobierno federal adoptó la política de autodeterminación, la nación Cherokee fue capaz de reconstruir su gobierno y Keller fue elegido jefe por el pueblo por medio de un acto del Congreso firmado por el presidente Nixon. Keller, quien era también el presidente de Petroleum Phillips, la unidad Kiowa tomó un camino diferente de la nación Cherokee.
y recibió el reconocimiento federal después de la reorganización india del 1934. Estos descienden de los viejos colonos cherokee que partieron del oeste antes de la escisión. Los cherokee de ascendencia japonesa son resultado de los matrimonios entre estos dos grupos en California. Durante el período de 1898 al 1906, el gobierno federal de los Estados Unidos terminó la nación cherokee para facilitar la incorporación de territorio indígena en el estado de Oklahoma. Durante 1906 al 1975, la estructura y función del gobierno de la nación cherokee no estaban bien definidas, pero durante el período de 1975 al 76, la tribu escribió una constitución como la nación cherokee de Oklahoma y fue reconocida por el gobierno federal. En 1999, la nación cherokee de Oklahoma hizo varios cambios o añadidos a su constitución, uno de ellos la eliminación de la palabra Oklahoma, dejando el nombre de la nación cherokee. Antes del siglo XIX, la poligamia era común entre los cherokees, especialmente por parte de los hombres de la élite. La cultura matrilineal significaba que las mujeres controlaban la propiedad como sus viviendas, y sus hijos se consideraban nacidos en el clan de su madre, donde adquirían un estatus hereditario. El ascenso a puestos de liderazgo estaba generalmente sujeto a la aprobación de las mujeres mayores. Además, la sociedad era matrifocal. Habitualmente, una pareja casada vivía con la familia de la mujer o cerca de ella, por lo que podía ser ayudada por sus parientes femeninos. El hermano mayor era un mentor más importante para sus hijos que su padre, que pertenecía a otro clan. Tradicionalmente, las parejas, especialmente las mujeres, pueden divorciarse libremente. Era inusual que un hombre cherokee se casara con una mujer europea americana. Los hijos de esa unión estaban en desventaja ya que no pertenecían a la nación. Nacerían fuera de los clanes y tradicionalmente no se les consideraba ciudadanos cherokees. Esto se debe al aspecto matrilineal de la cultura cherokee. Cuando los cherokees empezaron a adoptar algunos elementos de la cultura europea americana a principios del siglo XIX, enviaron a jóvenes de élite como John Rich y Elias Boudinot a escuelas americanas para recibir educación. Después de que Rich se casara con una mujer europea americana de Connecticut y Boudinot se comprometiera con otra, el Consejo Cherokee aprobó en 1825 una ley que convertía a los hijos de esas uniones en ciudadanos de pleno derecho de la tribu, como si sus madres fueran cherokees. Esta era una forma de proteger a las familias de los hombres que se esperaba que fueran líderes de la tribu. A finales del siglo XIX, el gobierno de Estados Unidos puso nuevas restricciones al matrimonio entre un cherokee y un no cherokee, aunque seguía siendo relativamente común. Un hombre europeo estadounidense podía casarse legalmente con una mujer cherokee mediante una petición al Tribunal Federal, después de obtener la aprobación de 10 de sus parientes de sangre. Una vez casado, el hombre tenía el estatus de blanco intermedio, un miembro de la tribu cherokee con derechos restringidos. Por ejemplo, no podía ocupar ningún cargo tribal. Seguía siendo ciudadano de los Estados Unidos y se regía por sus leyes. Los matrimonios de derecho común eran más populares. Tales blancos entrecruzados figuraban en una categoría separada en los registros de las listas de Dawes, preparadas para la asignación de parcelas de tierra a los hogares individuales de los miembros de la tribu, en la política federal de principios del siglo XX para la asimilación de los nativos americanos. En cuanto a los roles de género, los hombres y las mujeres han desempeñado históricamente papeles importantes, pero a veces diferentes en la sociedad cherokee. Históricamente, las mujeres han sido principalmente las cabezas de familia, dueñas del hogar y de la tierra, agricultoras de las tierras de la familia y madres del clan. Como en muchas culturas nativas americanas, las mujeres cherokee son honradas como dadoras de vida. Como dadoras y cuidadoras de la vida a través del parto y el cultivo de plantas y líderes de la comunidad como madres del clan, las mujeres son tradicionalmente líderes de la comunidad cherokee. Algunas han servido como guerreras,
tanto históricamente como en la cultura contemporánea en el servicio militar. Las mujeres cherokee son consideradas como guardianes de la tradición y responsables de la preservación cultural. Aunque hay un registro de un viajero no nativo en 1825 que notó lo que él consideraba hombres que asumían la vestimenta y realizaban las tareas de las mujeres, hay una falta de evidencia de lo que se consideraría individuos de dos espíritus en la sociedad cherokee, como es generalmente el caso en las culturas matriarcales y matrilineales. La redefinición de los roles de género en la sociedad de la nación cherokee se produjo por primera vez en el período de tiempo entre 1776 y 1835. Este período está demarcado por la exploración y posterior invasión del explorador Hernando de Soto, que fue seguido por la Revolución Americana en 1776 y culminó con la firma del Tratado de Nueva Echota en 1835. El propósito de esta redefinición era imponer normas y estándares sociales europeos al pueblo-nación cherokee. El efecto duradero de estas prácticas reorganizó las formas de gobierno cherokee hacia una sociedad dominada por los hombres que ha afectado a la nación durante generaciones. Miles sostienen que los agentes blancos fueron los principales responsables del cambio de actitud de la nación cherokee hacia el papel de la mujer en la política y en los espacios domésticos. Estos agentes blancos podrían identificarse como misioneros blancos y colonos blancos que buscaban el destino manifiesto. Para el momento de la remoción a mediados de la década de 1830, los hombres y mujeres cherokees habían comenzado a cumplir con diferentes roles y expectativas según lo definido por el programa de civilización promovido por los presidentes estadounidenses George Washington y Thomas Jefferson. Por último, la esclavitud era un componente de la sociedad cherokee antes de la colonización europea de las Américas, ya que con frecuencia esclavizaban a los cautivos enemigos tomados durante los tiempos de conflicto con otras tribus indígenas. Según su tradición oral, los cherokees consideraban la esclavitud como el resultado del fracaso de un individuo en la guerra y como un estatus temporal, a la espera de la liberación o la adopción del esclavo en la tribu. Durante la época colonial, los colonos de la provincia de Carolina compraron a los cherokees como esclavos durante finales del siglo XVII y principios del XVIII. Los cherokee también se encontraban entre los pueblos nativos americanos que vendían esclavos indios a los comerciantes para utilizarlos como trabajadores en Virginia y más al norte. Los llevaban como cautivos en las incursiones contra las tribus enemigas. A medida que los cherokees empezaron a adoptar algunas costumbres euroamericanas, comenzaron a comprar afroamericanos esclavizados para que sirvieran como trabajadores en sus granjas o plantaciones que algunas de las familias de la élite tenían en los años anteriores a la guerra. Cuando los cherokee fueron expulsados a la fuerza en el Camino de las Lágrimas, se llevaron esclavos con ellos y adquirieron otros en el territorio indio. Así, llegamos al final de este video, que espero haya sido útil para conocer más sobre los indios cherokee. De ser así, te agradecería que me puedas dejar un pulgar arriba y te suscribas, que ayuda a que el canal siga creciendo. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.